Tengo mucho gusto en saludarlo en esta ocasión en que vamos a presentar una serie de puntos de vista sobre un tema que será seguramente el tema más importante que se discuta quizás durante toda esta legislatura, que es la reforma energética. Una reforma de enorme importancia para México que algunos han llegado a calificar como la madre de todas las reformas y que de alguna manera generará un debate muy intenso del cual lo que ustedes van a ver ahora es apenas un comienzo. Acompáñenos. Desde el Congreso. Nos acompañan para explicarle a usted cómo se anticipa este debate sobre la reforma energética los diputados Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches. El señor diputado Luis Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El señor diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Para servirles. Y finalmente el señor diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Partido Movimiento Ciudadano. Muchos saludos. Bueno, pues este es quizás uno de los grandes temas nacionales. Y yo quisiera comenzar preguntándole al señor diputado Treviño Cantú, ¿por qué es esta reforma importante hoy, ahora? ¿Por qué no dentro de un año, dentro de 5? ¿Por qué el mundo ha cambiado tanto, México ha cambiado tanto, que no podemos vivir como estamos? ¿Por qué es importante esta reforma? ¿O por qué no lo sería? Es un momento crítico en esto ahora. Es el momento de México, pero al mismo tiempo México enfrenta una encrucijada. Yo diría, el epicentro del crecimiento global se está moviendo hacia la cuenca del Pacífico. Por una parte, yo creo que eso es fundamental. Y por el otro lado, ha ocurrido una gran revolución tecnológica en el campo energético que se ha desarrollado justamente en América del Norte. Entonces, esto coincide, estos grandes cambios globales, coinciden también con, el bono demográfico en México, el crecimiento de la población en México en edad de trabajar, que es un gran potencial, y sobre todo que espera que las decisiones que tomemos hoy puedan crear las oportunidades de empleo para nuestros jóvenes en los próximos años. Además, tenemos que considerar que en el mundo lo que está ocurriendo es que la demanda global por energía va a aumentar realmente en 1/3 de aquí al año 2040. Eso es algo fundamental, muy importante, y el grueso del consumo va a estar en los mercados emergentes, principalmente, como lo mencionaba, sí en Asia, países como China, India, serán grandes consumidores, por una parte, y sin energía, que es el gran motor de la economía, no hay tecnologías de la información que puedan funcionar, la industria pesada tampoco podría funcionar, el sector financiero tampoco podría funcionar. En muchos sentidos, la energía realmente y la política energética es el corazón que mueve la economía del mundo y el crecimiento económico. ¿Queremos seguir siendo un jugador relevante en el sector energético en el mundo o no? Yo creo que tenemos todo para hacerlo, pero hay que tomar decisiones fundamentales en este momento para movernos en esa dirección. Gracias, señor diputado. Señor diputado Luis Espinosa Cházaro, creo que hay un consenso de que es necesario mejorar, reformar, pero la divergencia de criterios está en cómo cambiar, hacia dónde cambiar y hasta dónde podría llegar de profundo el pozo de nuestras transformaciones. El Partido de la Revolución Democrática es el primer convencido que hace falta una reforma energética de hondo calado. Lo hemos venido diciendo y prueba de que estamos convencidos. Fuimos el primer partido que el 14 de enero, en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presentamos una propuesta energética integral. Entonces, efectivamente, me parece que hay un consenso entre las distintas fuerzas políticas que el sector energético no puede permanecer como se encuentra hoy. Y contestando a tu pregunta, yo te diría que no solo cómo haremos esta transformación energética,
sino yo agregaría algo que hoy planteamos también en un evento que tuvimos: ¿para qué queremos la reforma energética? Para Pemex, que permita con sus propios recursos convertirse en la palanca de desarrollo que el país necesita. Y el para qué también es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros no concebimos una reforma energética que al final del día no se vea en un reflejo para la mejoría de la economía de la gente. No concebimos una reforma energética solamente para la macroeconomía. Nosotros concebimos una reforma energética que, convirtiendo a Pemex en la gran palanca de desarrollo de este país, ese es el para qué, al final del día repercute en el bolsillo de todos los mexicanos, con energías más baratas, gasolinas más baratas, mayor número de empleo para los jóvenes. Y concluiría planteando lo que ya hemos venido diciendo: no podemos pensar en una gran reforma, en la construcción de una gran reforma energética, si sigue estando el suelo contaminado de corrupción, con temas como el sindical, con temas como funcionarios de Pemex. Entonces, para que se dé este debate de fondo que el país necesita, es indispensable que haya las condiciones, y parte de ellas sería erradicar la corrupción en la paraestatal más importante de este país. Muchas gracias, diputado. Diputado Cantú, hay una, al parecer, inevitable asociación entre esta reforma y su gemela, por así decirlo, que tendría que ser la reforma fiscal, como lo ha dicho el señor diputado. Pemex quizás no pueda soportar la carga del futuro con la carga fiscal que tiene en el presente, aportándole al presupuesto nacional el 30% de sus ingresos. ¿Su partido cómo contempla esta reforma o estas reformas? ¿Se pueden dar disociadas? ¿Se deben dar simultáneamente? ¿Una no es posible sin la otra? ¿Qué es lo que ustedes creen? Efectivamente, se tienen que dar de manera paralela, porque pueden suceder dos cosas con la reforma energética. Una, que es la que nos preocupa, que buena parte de la ganancia, de la utilidad que da el petróleo al país, pase a manos privadas con la intervención de capital privado, ya sea nacional o extranjero, o bien que una parte de esas utilidades se deje para fortalecer la empresa, modernizarla, reinvertir y hacerla más productiva, que esa es con la que el PT está de acuerdo. Y entonces esto crea un boquete en las finanzas públicas, porque pues actualmente las finanzas públicas, pues el petróleo anda alrededor del 40%, más o menos, dependiendo de los años, de lo que ingresa a las arcas públicas por las utilidades del petróleo. Entonces se tiene que cubrir el boquete que se vaya a hacer. Vamos a suponer que ya no se le va a quitar tanto a Pemex. Ahorita el barril cuesta alrededor de $10 producirlo, y está en el mercado alrededor de 100, entonces deja una utilidad de alrededor de $90 por barril. Se producen millones de barriles diarios. Entonces, si el 10% de la utilidad, si el 20% se deja para reinvertir y ya no entra al fisco y se le da autonomía presupuestaria, como lo plantea el PRD, entonces, ¿de dónde se va a obtener ese recurso? Si de por sí ya le pagamos muy mal a nuestros maestros, salarios de hambre, a los médicos del Seguro Social, a los del ISSSTE, no podemos dejar al gobierno sin recursos, porque nosotros sostenemos que las grandes corporaciones no pagan lo que deberían de pagar de impuestos en México. Tenemos una especie de paraíso fiscal en México. Muchos dicen, no, es que los vendedores ambulantes, no. Lo fuerte está en los sectores de altos ingresos. Hay privilegios fiscales que hay que quitar, la consolidación fiscal, gravar las operaciones en la bolsa de valores. Se venden grandes empresas con muchísimo patrimonio a través de la bolsa y no pagan impuestos. Y entonces ahí pudiéramos nosotros no solamente restablecer ese ingreso que no entraría de Pemex, sino incrementarlo aún más para que el gobierno pueda aplicar políticas de desarrollo económico y con equidad en nuestro país. Gracias, diputado. Diputado Mejía, parece ser que el principio de la gran discusión está relacionado con que si se puede o no se puede tocar la Constitución de la República, que entre paréntesis se ha tocado más
creo yo, que el himno nacional. Así Pero es. en este artículo, en el 27, no. Que ya se ha tocado en otras ocasiones para otros asuntos. Pero en este, tal parece que, como dijo Lula da Silva, los mexicanos vemos este artículo constitucional con la misma reverencia que miramos a la Virgen de Guadalupe. ¿Usted está de acuerdo con una transformación constitucional en esta materia? No estamos de acuerdo en la reforma al artículo 27 constitucional. Me parece que es una grave irresponsabilidad que el presidente Peña Nieto haya ido a Londres a comprometer en una entrevista en un periódico de prestigio la certeza de los cambios constitucionales. Nosotros además le decimos a las cosas por su nombre, porque nos parece que en esto hay un juego semántico. Se ha puesto el estigma, la palabra privatización, y entonces creen que se cambia esto diciéndole ahora modernización. Entonces ahora es modernización, transformación, reconversión, pero son eufemismos. Evolución. Y todos los demás, podemos hacer un listado enorme porque no quieren mencionar la palabra privatización, pero en esencia la privatización se puede dar de tres maneras. La primera sería un cambio al artículo 27 constitucional para que sea la cuestión accionaria, la cuestión del capital. Otra manera de privatizar son actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos, lo cual ya se lleva a cabo en algunas áreas de exploración y refinación. Y la tercera forma de privatización es la realización de asociaciones con particulares. O sea, nos parece, y esto es preocupante, que en las privatizaciones que ha habido a lo largo de la historia, pues sí tenemos ahora al hombre más rico del mundo, pero ¿son mejores los servicios de telefonía en el país? Lo que tenemos que ver es el interés nacional. Por eso nosotros estamos planteando fortalecer a Petróleos Mexicanos como una empresa pública que tenga autonomía de gestión, un nuevo régimen fiscal. Coincidimos en gran parte lo que comentaba ahorita el diputado Cantú, pero no creemos en ese cuento de que tiene que venir forzosamente inversión para poder desarrollar a Petróleos Mexicanos, porque lo que ha habido en Petróleos también es una gran ordeña, y no solo de los ductos, una ordeña de corrupción. No obstante todo esto, Petróleos Mexicanos sigue adelante. Nosotros creemos que hay que fortalecer el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la autonomía de gestión, y evitar tanta sangría y tanta corrupción que ha habido en la administración y en el sindicato. Pero no es un problema de propiedad estatal o de participación privada, es un problema de eficiencia y de no corrupción. Muchas gracias. Vamos a continuar con este tema porque hay muchísimas preguntas relacionadas con este asunto, pero haremos primero una pausa, atenderemos la crónica de don Miguel Reyes Razo, que siempre es un respiro en medio de la discusión, y después regresaremos a este debate. La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria para proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar las islas pertenecientes a nuestra soberanía nacional. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.